Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, voy a hablar básicamente sobre el tema de los 1000 años. 1000 años o el reinado de 1000 años o el milenio, tratando simplemente de explicar, basado en mi comprensión, qué representan estos 1000 años. Entonces, decidí leer en Segunda de Pedro capítulo 3, porque toca un tema relacionado, yo lo veo relacionado, que puede arrojar luz al asunto. Entonces, el apóstol Pedro escribió sobre el día del Señor. Así le pusieron por título, ¿verdad? El día del Señor vendrá. Dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas desde antes, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, tengan memoria de lo que se les ha enseñado, de lo que se ha repasado, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, vendrán. Mire lo que le está diciendo. Vendrán en los postreros días. Vendrán. No especificó de que ya estaban, sino que según el evangelio fuera progresando, fuera desarrollándose, vendrían este tipo de burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, los burladores irían hasta el pasado, hasta el Antiguo Testamento. Por eso vemos acá arriba que el apóstol dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. O sea, desde los profetas antiguos hasta los apóstoles. Y que también fueron explicadas por el mismo Jesucristo. O sea que estos burladores irían hasta el pasado diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, los patriarcas, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Obviamente, ¿verdad? Se pueden explicar muchas cosas, cambios que hubieron desde el principio de la creación. Pero ese no es el tema. Entonces, ¿por qué esta gente dirían eso? Porque son ignorantes. Porque ignoran voluntariamente. Ellos ignoran voluntariamente. Ellos mismos se imponen a sí mismos el ser burladores, el no creer. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua
subsiste. Eso lo podemos encontrar en los primeros capítulos de Génesis, o en el primer capítulo. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Por ahí por el capítulo 6 de Génesis. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Para qué están guardados? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que creó los cielos y la tierra. Ha preservado este cielo, esta tierra, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Especifica aquí que en el día del juicio, en el último día, el día del juicio es que va a caer el fuego. En el día del juicio va a caer el fuego. Y dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y precisamente esto está relacionado con el reino, el evangelio del reino, con el reino de 1000 años, con el milenio. Seguimos. El Señor no retarda sus promesas. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Lo ves? ¿De qué se está hablando precisamente aquí? Se está hablando de tiempo. Tiempo. Aquellos decían, porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, es como cuando te dicen, tacho, ese perro me ha mordido 1000 veces. Que Cristo viene, que esto se va a acabar. Ese perro me ha mordido 1000 veces. La gente sigue naciendo, sigue muriendo y nada pasa. Eso es lo que decía esta gente. O sea, ha pasado tanto tiempo que ya no creemos que nada de eso va a pasar. O sea, esta gente hablarían desde el desespero, de que no tenían paciencia, de que la paciencia de Dios no estaba en ellos o no estará en ellos. Y hoy en día vemos montones de personas así. Montones de personas que dicen, chacho, esto dicen que se va a acabar, esto no se acaba nunca. Esto lo acaba el hombre. No, pero aquí dice, esto no lo acaba el hombre. Aquí claramente exhorta el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Quién va a acabar esto? Dios, con su fuego eterno. O sea que podrá ver que en el Antiguo Testamento, cuando habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice que fue destruida con el fuego eterno. Y eso fue medio pocillo. Eso fue un cafecito de medio pocillo. De lo que ocurriría peor en el día del juicio.
El día del juicio caerá fuego sobre toda la creación, sobre los cielos y la tierra, sobre toda la creación. Entonces dice, y será el día del juicio, el día de la perdición de los hombres impíos. Y aquí el Señor dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, porque se está hablando de tiempo. El evangelio del reino lo que muestra es la misericordia de Dios y el por qué Dios no ha destruido esto, que el día del juicio aún no ha llegado. El Señor no retarda su promesa. Él tiene un tiempo específico. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo digo todo, ¿verdad? Porque esto, si aplicamos este verso al capítulo 3 de Juan, él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Ese pasaje aquí concuerda con esto que estamos leyendo. Entonces es aquí donde dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¿Por qué? Porque este es el día del juicio. Los cielos y la tierra que hoy conocemos están reservadas para el día de su segunda venida, el día del juicio final. No existe un rastro, eso es mentira. Cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, como dice en Hebreos capítulo 9, cuando vuelva por segunda vez para salvar a los que le esperan, Ese de aquí dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, lo que siempre se ha dicho de la venida de Jesucristo, del arrebatamiento, que sería como ladrón en la noche. O sea que nadie sabría el día en que el Hijo del Hombre regresaría. Cada venida de Jesucristo la ha presentado de esta forma. Y dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo será quemado. Todo lo que el hombre ha creado, todo lo que el hombre ha desarrollado, todo va a ser quemado, todo. Todo, desde el cielo a la tierra, todo elemento, todo va a ser quemado. Esa es la pura realidad. Entonces, ¿por qué se habla de un milenio? Porque lo que el milenio muestra es la paciencia de Dios. Eso es lo que representa el milenio. El reino milenial o el milenio lo que representa es la paciencia de Dios para con el hombre. ¿Por qué Dios es paciente? ¿Por qué para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Porque Él no quiere que nadie perezca.
Mire, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentimiento. ¿Qué predicaba Jesucristo? Arrepentimiento. ¿Por qué se juntaba con prostitutas, con publicanos, con todo tipo de personas que eran tenidas como escoria por la sociedad? Porque buscaba en ellos arrepentimiento. Aquel fariseo le dice, pero, pero ¿por qué tú comes con republicanos y prostitutas y todo este tipo de personas que son de lo más bajo de la sociedad? Y él le dice, es obvio, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Solo los enfermos tienen necesidad de médicos. O sea, cuando se está llamando al arrepentimiento, cuando Dios espera arrepentimiento, es de los enfermos. Si usted se cree sano, pues Dios no está esperando el arrepentimiento de usted, porque usted está sano. Dios está esperando el arrepentimiento de los enfermos. Ese es el evangelio. Llamar a las personas al arrepentimiento. ¿A qué viene el Espíritu Santo? A convencer a los hombres de pecado. Al convencer a los hombres de pecado se produce el arrepentimiento. Por eso no podemos pensar aquí que simplemente aquí se está hablando de cristianos. Según leí o escuché a un calvinista decir que en este texto, cuando se dice que Dios espera el arrepentimiento, es el arrepentimiento de cristianos que están tibios. Eso no es lo que dice ahí. Simplemente porque dice, sino que es paciente para con nosotros, ellos entienden que aquí simplemente se está hablando del cristiano. Nosotros, los cristianos, pero ese nosotros no podía estar Juan inspirado por el Espíritu Santo a decir nosotros los seres humanos, nosotros las personas. O es ilógico pensar eso. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿cómo Dios va a pretender esperar el arrepentimiento de personas que ya se han arrepentido? Dios está esperando por las personas que necesitan arrepentirse para venir al Señor y que salgan beneficiados en ese día. Así que el reino milenial lo que representa es la paciencia de Dios para con el hombre. O sea, si usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 20, ahí se habla de un reino milenial, de un reino de 1000 años. Ese reino de 1000 años lo estamos viviendo hoy en día. Todavía no han pasado esos 1000 años porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso quiere decir que todavía la paciencia de Dios está activa. Estamos aquí, estamos respirando, estamos viviendo, caminando en esta tierra. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy la paciencia de Dios está activa. Pero llegará el día en que la paciencia de Dios se acabará. Llegará el día en que estos 1000 años que representan la paciencia de Dios se acabarán. No porque se cumplieron literalmente los 10.000 años, es porque simplemente se acabará la paciencia de Dios, que le está dando la última oportunidad a los seres humanos para que corran al arrepentimiento. Eso es lo que representa el reino de Dios. Eso es lo que representan los 1000 años, que para Dios son como un día. Es una extensión de la misericordia de Dios. Una extensión de la misericordia de Dios. Eso es el reino de 1000 años. Donde Dios está en su paciencia esperando tu arrepentimiento, nuestro arrepentimiento. Esto no hay de otra. ¿Por qué? Porque en el día del juicio final, lo que Jesús le enseñó a Marta y a María y a Lázaro,
Les dijo que la resurrección sería en el día postrero y ellos lo aprendieron muy bien. Pero hoy en día, muchos de estos predicadores de hoy en día, supuestos maestros teólogos y todo esto, le han enseñado a la gente que va a haber un rapto, que después de esto la gente se va a estar preguntando dónde está fulano de tal, dónde está Mengano, que se van a quedar en la tierra, que va a venir un anticristo. Eso no es Biblia. Eso es novela. La Biblia no habla de tal cosa. No, hermano, es que usted está confundiendo. Usted está hablando de la segunda venida. La única venida. La única venida que se está esperando es una segunda venida. Lo dice Hebreos capítulo 9. Es necesario que los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. Porque el Señor vendrá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a todos aquellos que le esperan. Esa es la realidad. Porque cuando llegue ese último día, el día del arrebatamiento, es el día del juicio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio, el día del arrebatamiento, el último día, el día postrero, que Jesús le enseñó a sus discípulos, y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Que Dios tendrá paciencia en el reino del Señor Jesucristo para que por medio de la predicación del Evangelio todos corran al arrepentimiento hasta que se acabe su paciencia o acabe este reinado de 1000 años simbológicos, figurativos. Yo espero haber sido claro con esto. Léase este pasaje, segunda de Pedro capítulo 3, léalo con calma. Rechace la enseñanza del rapto, rechace la enseñanza de la gran tribulación futura. Todo eso es mentira, es falso. Abra los ojos. Dios le continúe bendiciendo. Hay que estudiar más. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.